Iniciamos entonces con el estudio de la adoración bíblica. Ustedes se preguntarán por qué este título, por qué este es el nombre de del discipulado. Bueno, vamos a estar hablando sobre la adoración y ese va a ser nuestro tema principal. Pero cuando hablamos de adoración bíblica, entonces tenemos que ir obviamente a la Biblia, a la palabra de Dios, para interpretar correctamente lo que es la adoración. Porque uno podría hablar de la adoración de manera, eh, digamos, externa a la Biblia, pero para poder interpretar el concepto de la adoración según el pensamiento de Dios y la manera correcta en que Él quiere que nosotros le adoremos, entonces tenemos que ir al manual de instrucciones, claramente, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Y el problema es ese, que muchos hoy en día están adorando a Dios de la manera incorrecta, están adorando a Dios de una manera antibíblica, que no es con base en la Biblia, que no es con base en la palabra de Dios, donde Dios ha revelado su pensamiento, su carácter, su forma de ser y su forma de relacionarse con nosotros. Entonces, para podernos acercar a Dios, tenemos que acercarnos como Él quiere que nos acerquemos a Él. Para poder adorar a Dios, tenemos que adorarlo de la manera que Él quiere que nosotros le adoremos. ¿Y cómo vamos a descubrir eso? ¿Cómo vamos a darnos cuenta cuál es la manera correcta de adorar a Dios? Yendo a la Biblia, yendo al manual de instrucciones, yendo a la palabra de Dios. Y quiero iniciar hoy, no creo que lo termine el tema de hoy, de pronto nos va a llevar la segunda clase también. Iniciar con un tema que nos va a abrir un poquito el panorama, que nos va a clarificar de manera profunda lo que es ser bíblico. ¿Quién es un cristiano bíblico? ¿Quién es esa persona que vive de manera bíblica, que todo lo que hace en su vida es de manera bíblica? Entonces vamos a analizar lo que significa ser bíblico, porque si estamos hablando de la adoración bíblica, entonces vamos a entender primero el fundamento, que es qué significa ser bíblico o qué significa cuando algo es bíblico. Y usted me dirá, fácil, sencillo. Cuando decimos que algo es bíblico es con base en la Biblia. Sí, claro que sí, pero no podemos dar ese significado hasta allí de manera superficial. ¿Por qué? Porque aún los falsos maestros usan la Biblia para enseñar sus falsas enseñanzas. Entonces, no podemos decir que ser bíblico es simplemente coger un versículo de la Biblia, leerlo y sacar de allí una enseñanza. Eso es usar la Biblia para yo enseñar o interpretar lo que yo quiera a mi manera de ver, a mi manera de pensar. Y la diferencia es que cuando yo quiero ser bíblico, entonces yo no interpreto la Biblia según mi manera de pensar, mis percepciones personales, usando mis experiencias, usando mi propia filosofía humana, sino que yo tengo que interpretar la Biblia con base en ella misma. La Biblia se interpreta a sí misma. Yo tengo que apoyarme en todo el contexto bíblico para poder interpretar un solo pasaje, un solo versículo. Tengo que conocer todo el panorama bíblico, todo su contexto, el antes y después, en cuanto a capítulos, en cuanto a libros, en cuanto a pactos, en cuanto a Antiguo o Nuevo Testamento, el contexto histórico, el contexto social, el contexto geográfico, quién lo dijo, por qué lo dijo, a quién usó Dios para decir eso que dijo en ese momento y por qué lo dijo, bajo qué circunstancias. Eso se llama exégesis bíblica. Entonces,
cuando yo voy a interpretar la Biblia, yo tengo que interpretarla con base en ella misma, teniendo en cuenta todo su panorama, todo su contexto y hacer exégesis bíblica. Entonces, vamos a profundizar un poquito en esta noche de en lo que significa ser bíblico o poder establecer una doctrina, cualquier tipo de enseñanza, no solamente hablando de la adoración, sino cualquier tipo de tema o enseñanza, establecerla como una enseñanza o una doctrina bíblica, basada realmente en la interpretación bíblica. Vamos a la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 5. Dice la escritura de la siguiente manera: Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 5. Vamos a ver si mi marcador funciona. Ok, estamos en Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 5, y dice así: si alguno enseña otra cosa, y yo voy a ir explicando muy despacio, voy a ir explicando lento, voy a ir explicando palabra por palabra. Yo trato de ser muy dinámico y muy profundo en mis clases, en lo que enseño, en lo que explico. Si alguno enseña otra cosa, ¿qué significa otra cosa? Es decir, otra doctrina, otra interpretación, a su manera, acomodada, el que sea, cualquier persona, puede ser hasta el pastor más recorrido, con más experiencia, con más títulos, con más estudios, pero si esa persona enseña otra cosa que no está conforme a la escritura, conforme a la palabra, es una falsa doctrina, está torciendo la doctrina, está torciendo la palabra de Dios. Entonces, si eso que está enseñando esa persona no se conforma, ojo con esta palabra, no se conforma a las sanas palabras, de aquí donde viene el concepto de sana doctrina, a las sanas palabras ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo es el que establece la sana doctrina. Todo lo que sea cristocéntrico es saludable y es una doctrina sana. Todo lo que sea cristocéntrico, todo lo que glorifique al Señor, todo lo que ponga en alto el nombre del Señor, todo lo que le dé gloria al Señor, todo lo que le dé brillo al Señor y reconocimiento, es doctrinalmente sano. Conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la sana y a la doctrina que es conforme a la piedad. Ojo con esto, la piedad. ¿Por qué? La piedad tiene que ver con espiritualidad. La piedad tiene que ver con crecimiento espiritual. La piedad tiene que ver con aquella enseñanza que te hace crecer espiritualmente, que te hace mejor persona, mejor ser humano, mejor hijo de Dios, mejor en todas las áreas de tu vida. Eres una persona piadosa cuando amas al Señor, cuando amas su palabra, cuando practicas una vida de oración, cuando eres parte de una congregación y sirves en la congregación, te involucras en la congregación, estás interesado en tu crecimiento espiritual. Esa es una persona piadosa, es decir, es una persona que está interesada en su espiritualidad. Pero si por el contrario, esa doctrina lo que está haciendo es envanecer a la persona, es que la persona se vuelva más arrogante, más centrada en sí mismo, esa persona se vuelve más altiva, ¿sí? Entonces,
significa que esa doctrina lo está envaneciendo, está envanecido, dice la Escritura. Nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, es decir, puede que tenga mucho conocimiento teórico, pero si eso no lo pone en práctica en su vida, si eso no lo vive en su vida, entonces no sirve. No sirve solamente tener conocimiento y ponerme a pelear con los hermanos tratando de defenderlo, mi punto de vista y quién sabe más y quién tiene la razón. Porque de allí es donde sale esto, ¿qué? Envidias, ¿sí? Nacen envidias, nacen pleitos, blasfemias, malas sospechas, ¿sí? Entonces, toda doctrina que no esté apegada a la Escritura, que exalte al Señor, que no sea conforme a la palabra del Señor Jesucristo, conforme a la piedad. Entonces, ¿qué va a generar eso? Va a generar envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias entre hombres, como dice acá, ¿sí? Lo que genera es eso, es ¿qué? Contienda, disputas. ¿Entre quiénes? Entre hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. El problema es que estas personas usan el conocimiento como fuente de ganancia para enriquecerse a costa del evangelio. Entonces, hacen ver a la gente que les hacen creer a las personas que tienen mucho conocimiento, que saben mucho, pero están enseñando falsas doctrinas y fuera de eso, lo están haciendo con una motivación. La motivación es el motor por el cual nosotros hacemos cualquier cosa. Es el por qué. Si el por qué de algo que yo enseño está alejado del crecimiento espiritual de las personas, si, por el contrario yo lo hago es para enriquecerme a costa del evangelio, entonces estoy cayendo en falsas doctrinas, estoy enseñando la palabra de Dios de manera distorsionada y fuera de eso, estoy engañando a las personas y fuera de eso, obviamente, estoy desagradando a Dios, desobedeciendo a Dios. Ahora, ¿cuál es la instrucción del Señor? Dice, apártate, apártate de tales. Entonces, hermanos, ¿por qué estoy explicando esto? Porque ser bíblico, ¿sí? Ser bíblico es muy importante. ¿Qué significa ser bíblico? Ser bíblico es muy importante. ¿Por qué? Porque mi esfuerzo, mi motivación, mi deseo es que todo lo que yo enseñe y obviamente que aprenda y comparta y predique y explique a otras personas, todo sea conforme a la palabra del Señor, conforme a la piedad también. Es decir, que genere crecimiento espiritual en las personas. No buscando fama, riqueza, poder, posición y obviamente no entrando en disputas, en pleitos ni en contiendas con otras personas. Es muy importante este concepto. Entonces, desde la iglesia primitiva, hermanos, desde la iglesia primitiva, desde el principio, desde que comenzó la iglesia del Señor, vemos claramente que hubo hombres que enseñaron falsas doctrinas. Si el apóstol Pablo está escribiendo esto en su contexto actual, histórico, nos damos cuenta de que ya habían hombres que estaban enseñando falsas doctrinas y con motivaciones incorrectas, solo por dinero. Entonces, a través de este tema, esta primera clase, lo que quiero explicar es qué significa cuando decimos que somos cristianos bíblicos o que estamos practicando una adoración bíblica. Ahora, ¿y por qué un cristiano genuino debe ser bíblico? Es increíble decir esto, pero es la realidad. Hay muchos cristianos que asisten a una iglesia cristiana, dicen ser cristianos porque creen en Cristo y leen la Biblia, que no son bíblicos.
Hay mucho cristiano que cree que es un cristiano genuino, pero no lo es porque no es un cristiano bíblico. Entonces es muy importante que nos apeguemos a las escrituras como nuestro fundamento principal, porque es a través de la escritura que el Señor reveló su voluntad, reveló su pensamiento, reveló sus mandatos, reveló todo lo que él quería que nosotros hiciéramos y la forma en que nosotros deberíamos acercarnos y relacionarnos con él. Para explicar por qué nos identificamos o deberíamos identificarnos como cristianos bíblicos, lo primero que necesitamos comprender es qué significa ser bíblico. Esa es la primera, eso lo que acabo de decir fue como la introducción, ¿no? Como una especie de introducción general, pero ahorita vamos a ir profundizando. ¿Qué significa ser bíblico? Es lo primero que necesitamos establecer, hermanos. ¿Qué significa ser bíblico? Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar qué significa la palabra Biblia, el término Biblia. El término Biblia, porque es que muchas veces hablamos de la Biblia y la nombramos, pero no sabemos de dónde viene ese término. Y la Biblia significa conjunto de libros, ¿sí? Y viene de una palabra griega singular que es biblión. De ahí viene el término Biblia, biblión. ¿Y qué significa biblión? La palabra biblión significa papiro para escribir y también significa libro, biblión. ¿Sí? Papiro para escribir y también libro. Entonces, Biblia, la palabra Biblia en plural significa los libros. Biblia en plural significa los libros. ¿Sí? Los libros. Entonces, este término biblión pasó del latín a las lenguas occidentales, pero ya en plural femenino definida como Biblia, como la Biblia, ¿sí? Pasó del latín a las lenguas occidentales con el término en plural femenino que es la Biblia, no los libros, sino la Biblia, que significa el libro. Cuando uno no dice la Biblia, significa el libro por excelencia. ¿Sí? Libro por excelencia. Entonces, con el tiempo ya se reconoce a la Biblia como una colección de libros sagrados. Colección de libros sagrados. Del pueblo judío, primeramente, y obviamente ya lo que es el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva cristiana. Aquellos hombres y mujeres que comenzaron a llamar como cristianos. Sabemos que los primeros libros del canon bíblico fueron escritos hace 3000 años atrás y sus libros más recientes unos 1900 años atrás. Ahora vamos a hablar de lo que es el canon. El canon, a ver, lo anterior nos obliga a indagar un poco más sobre el canon bíblico, ¿sí? Cuando hablamos de la Biblia tenemos que entender lo que es el canon bíblico. El canon es la recopilación oficial de los libros que fueron divinamente inspirados por el Espíritu Santo. Y esa recopilación comenzó desde los primeros siglos de la iglesia cristiana. Entonces, ¿qué es el canon? El canon bíblico. La recopilación oficial
de los libros que fueron divinamente inspirados por el Espíritu Santo. Por eso hay unos libros que no entran en el canon bíblico. ¿Por qué? Porque no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Inicialmente no hubo controversia en la recopilación de los libros del Antiguo Testamento. Los creyentes hebreos de esa época reconocieron los mensajes de Dios, aceptaron sus escritos como inspirados por Dios. Hubo casi como un acuerdo universal sobre el canon de la escritura hebrea, porque el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. El único debate fue sobre la inspiración de los libros apócrifos, que aún en día siguen teniendo controversia, porque la mayoría de los eruditos hebreos y nosotros los cristianos consideramos que los libros apócrifos son un conjunto de buenos documentos históricos religiosos, pero no están a la altura de las escrituras hebreas. Ahora, sí hubo después mucha controversia para configurar el canon bíblico ya completo, como tú y yo lo tenemos en nuestra Biblia. Hubo mucha controversia después para los libros del Nuevo Testamento. El canon bíblico fue definido entre los años 363 y 397 después de Cristo, a través de varios concilios. Los concilios era la reunión de los líderes de la iglesia en esa época y determinaban qué era lo que se hacía respecto a la iglesia, respecto al canon bíblico y otros temas en general. Entonces, estos concilios determinaban si un libro de la Biblia era inspirado por Dios por medio de las siguientes preguntas claves. Ellos como que determinaban si un libro de la Biblia era inspirado por el Espíritu Santo de acuerdo a lo siguiente. Pongamos, digamos, preguntas claves. Preguntas claves. Para determinar si un libro, según estos concilios, usaban estas preguntas para determinar si este libro era inspirado por el Espíritu Santo. Lo primero es que el autor de ese libro fue un apóstol o tuvo relación estrecha con un apóstol. Recuerden que hablamos de apóstoles refiriéndonos a aquellos hombres que estuvieron con Jesús, no los falsos apóstoles de hoy en día que se autonombran apóstoles, cualquiera dice que es apóstol, no, apóstol es los que caminaron con Jesús, estuvieron con Jesús y Jesús les entregó a ellos una misión muy específica de dar a conocer la iglesia, ensanchar la iglesia y cumplir la gran comisión. Los que estuvieron con Jesús eran los verdaderos apóstoles. Judas, cuando digamos que salió de ese grupo de los 12 principales discípulos, después fue adherido Matías y se completaron los 12, pero después llegó el apóstol Pablo y el apóstol Pablo se convirtió, como dice él, el menor de los apóstoles, el último, el abortivo, pero fue adherido y fue establecido como un verdadero apóstol. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo fue el que se reveló a él y le mostró y le enseñó las doctrinas de la gracia y las doctrinas del nuevo pacto. Entonces, primera clave, el autor fue un apóstol. En este caso fue Juan, fue Pedro, fue Pablo, Judas, el hermano de Jesús, realmente aquellos que estuvieron con el Señor. Bueno, segundo, el libro ha sido aceptado por la mayoría del cuerpo de Cristo. Todos lo han aceptado, lo han creído, lo han evaluado y lo han aceptado por la mayoría de los miembros de las iglesias en su época, en su momento. Tercero,
El contexto del libro contiene enseñanza doctrinal. Realmente lo que dice el libro enseña algo que sea, que edifique a la persona, que le haga crecer, que transforme su vida, que establezca unos parámetros en sus fundamentos en su vida, que le acerquen a Dios, que le ayude a amar más al Señor y que cambie y transforme su vida. Cuarto, el libro contiene evidencia de alta moral y valores espirituales que reflejan el trabajo del Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo es el que transforma, el que tiene el poder para transformar la vida de una persona. ¿Y cómo transforma el Espíritu Santo a una persona? La transforma por medio de la palabra de Dios. La persona que ejecuta el cambio es el Espíritu Santo. Pero ¿qué herramienta usa el Espíritu Santo para transformar la vida de una persona? Usa la escritura, usa la palabra de Dios. Por eso todo verdadero cristiano tiene que ser bíblico, tiene que ir a la palabra, conocer la palabra, empaparse del fundamento doctrinal. ¿Para qué? Para que su vida sea transformada. Entonces, ese libro contiene evidencia de alta moral y valores espirituales que reflejen el trabajo del Espíritu Santo en ese autor. Esa es otra pregunta clave. Muy bien. Sin embargo, es muy importante recordar que no fue la iglesia la que determinó el canon. Es muy importante esto, ¿no? No fue ningún concilio de hombres la que determinó el canon, fue Dios. Dios mismo, a través de estos hombres que recopilaron estos escritos y evaluaron cada libro con base en estas 4 preguntas, los que determinaron si cada libro realmente pasaba la prueba y podía ser parte del canon. Entonces fue Dios solamente el que terminó el libro completo que conformaría el canon bíblico. Simplemente fue cuestión de que Dios convenciera y guiara a sus seguidores de que hicieran lo que él ya había decidido. El proceso humano de reunir los libros de la Biblia fue imperfecto, pero Dios en su inmensa soberanía, a pesar de su ignorancia, de su terquedad, direccionó a la iglesia primitiva al reconocimiento de esos libros que él verdaderamente había inspirado. Entonces, lo primero que tenemos que establecer es de que la palabra de Dios, como está conformada, su canon bíblico, es inspirada por Dios, es el pensamiento de Dios y es nuestra norma a seguir. La palabra de Dios es la que establece la norma de fe y doctrina para nosotros, los hijos de Dios. Es muy importante entender esto. Muy bien, otro concepto, yo creo que alcanzo a explicarlo, ya nos quedan unos minuticos. Otro concepto importante son los pactos. Ese es un concepto teológico que siempre debemos tener muy presente, el de los pactos. Y en esto tenemos que ser muy definidos, muy claros. La Biblia tiene principalmente 2 partes, el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Sin embargo, la definición más apropiada sería antiguo pacto y nuevo pacto. ¿Sí? Es muy importante esto. El antiguo pacto hace relación, el antiguo pacto hace relación al pacto que Dios, el pacto que Dios hizo con Moisés. El pacto que Dios hizo a través de las tablas de la ley con Moisés, estableciendo a partir de allí la llamada ley de Moisés. Por eso siempre se hace referencia a la ley de Moisés, ley de Moisés.
La cual esa ley que incluye leyes morales, leyes civiles, ceremoniales, y eso se hace una sumatoria aproximadamente de 610 mandamientos. Entonces, repito, ¿cuál es la ley de Moisés? Reúne leyes morales, civiles y ceremoniales y suman a aproximadamente 610 mandamientos que fueron dados principalmente para el pueblo de Israel en su momento. Pero a partir de Cristo, a partir de la muerte de Cristo, entonces inicia el nuevo pacto, ¿sí? A partir de la muerte de Cristo, Dios toma la iniciativa de comenzar un nuevo pacto, una nueva ley, ¿sí? Una nueva ley, ¿sí? ¿Cómo se llama esta ley? La ley de Cristo. Así se llama bíblicamente. O la ley del amor, como lo llamó Jesús, ¿sí? El amor a Dios y el amor al prójimo. En eso se resume la ley de Cristo, el amor a Dios y el amor al prójimo. Estoy hablando de las características de cada uno de los pactos. La característica del antiguo pacto es la ley de Moisés con sus 610 mandamientos, pero las características de la nueva ley, la ley de Cristo, es la ley del amor y la ley del amor a Dios y el amor al prójimo. Sin embargo, hay que aclarar que obviamente hay ciertos mandamientos básicos que en sí, que están en la ley de Moisés, que siguen siendo normativos para nosotros en nuestro tiempo presente. Otros no, otros ya no aplican, ya que los que siguen siendo normativos es porque expresan el carácter inmutable de Dios, ¿sí? Entonces, los normativos, mandamientos normativos vigentes para nosotros hoy en día, ojo, expresan el carácter inmutable de Dios. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Inmutable significa que Él es perfectamente perfecto y que no cambia, Él no puede cambiar. Entonces su carácter es inmutable. Estamos hablando de que Él tiene una serie de características que nunca cambian. Las mismas que tuvo cuando se reveló a Moisés, las tiene ahora en nuestro tiempo actual. Entonces hay una serie de mandamientos que sí son normativos, que revelan el carácter inmutable de Dios. Expresan principios morales que son trascendentes, que es lo que llama el apóstol Pablo la ley de Dios, ¿sí? En Primera de Corintios capítulo 9, 21, lo quiero buscar por aquí en otra pestaña. Quiero que miremos ese pasaje en Primera de Corintios capítulo 9, versículo 21. Miremos lo que dice. Dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no andando yo sin ley de Dios, miren ustedes, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Entonces, él hace referencia a dos tipos de ley, la ley de Dios y la ley de Cristo. Y nosotros estamos en las dos. Miren, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Sí? Muy bien. Es muy importante hacer la diferencia. Entonces, una norma es una norma divina de la justicia absoluta a la cual todos universalmente somos considerados responsables. Todos tenemos que obedecer la ley de Dios. Y esa ley de Dios, ¿cómo se manifiesta en nosotros? Se manifiesta a través de la conciencia. A través de la conciencia. La ley de Dios. Vamos a colocarlo acá. La ley de Dios se manifiesta a través de la conciencia. Toda persona es responsable de lo que hace en su vida, sea bueno o sea malo, a través de la conciencia.
se da cuenta si lo que está haciendo es bueno o sea malo. ¿Quién estableció esa ley? La ley de Dios la estableció en la conciencia de los hombres. Fue Dios mismo el que la estableció. Cuando una persona roba, sea cristiano o no sea cristiano, o sea de cualquier tipo de religión, de creencia, si una persona roba, sabe que lo que está haciendo es un delito, sabe que lo que está haciendo está malo. Entonces su conciencia, ¿y quién le revela o quién le muestra eso? Su propia conciencia. Entonces, repito, de manera natural cada hombre sabe qué actos son delictivos, como matar, como robar, adulterar, porque son leyes, son cosas, perdón, contrarias a los principios morales innatos en su conciencia. Y aunque los haga tratando de pensar que está bien, sabe muy dentro de sí que no está bien lo que está haciendo. También existe otra serie de leyes, más que todo ceremoniales y civiles, que no aplican ya para nosotros de la ley del antiguo pacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos gentiles. Nosotros no somos judíos de sangre, somos gentiles, somos un pueblo extranjero, un pueblo adherido, aceptado por Dios por adopción, hijos de Dios por adopción. Entonces nosotros no estamos llamados a practicar ciertas leyes ceremoniales y civiles, ¿sí? Ahora, segundo, porque al creer en la obra de Cristo en la cruz como una sola ofrenda por nuestra redención, tú y yo ya no estamos bajo el antiguo pacto, sino bajo el nuevo pacto. La muerte de Cristo en la cruz fue lo que partió la historia de la humanidad en dos, pero también partió la historia de los pactos. Es decir, a partir de allí comenzó un nuevo pacto y todos nosotros, a partir de Cristo, los gentiles que creemos en la obra de Cristo, en la obra de Jesús en la cruz, entonces con esa sola ofrenda de Jesús en la cruz, recibimos redención, nuestros pecados son perdonados, recibimos salvación y eso significa que ya no estamos en el antiguo pacto, regidos por el antiguo pacto, sino bajo el nuevo pacto que es la ley de Cristo. Y Jesús mismo lo dijo, que cuando nosotros practicamos la ley de Cristo, en la ley del amor se reúnen todos los mandamientos. Porque la persona que ama a su prójimo, entonces no lo va a matar, no le va a mentir, ¿sí? No va a cometer ningún pecado en contra de su prójimo. ¿Por qué? Porque el Señor nos mandó a amar a nuestro prójimo. Entonces, repito otra vez esto. No podemos decir, como ya no estamos bajo la ley de Moisés, entonces ahora sí podemos matar, ahora sí podemos robar y adulterar. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque estos mandamientos básicos revelan la naturaleza incambiable de Dios, el carácter inmutable de Dios. Por el contrario, al comprender claramente que ahora, como estamos en la ley de Cristo, en la ley del amor, porque amamos a Dios, entonces ya no adoramos otros dioses, no usamos su nombre en vano, no idolatramos imágenes. ¿Por qué? Porque amamos a nuestro prójimo, entonces tampoco lo matamos, ni lo engañamos cometiendo adulterio, ni le robamos, ni hablamos mal de él, ni codiciamos lo que tiene, y además no dejamos de honrar a nuestros padres. ¿Sí? Porque en la ley de Cristo, en la ley del amor, todo eso ya está incluido, lo debemos hacer. En la ley de Cristo, que ahora ya opera en nuestros corazones, esa ley nos lleva a cumplir con esos mandatos fundamentales de la ley de Moisés. ¿Para qué? Para agradar y obedecer a un Dios vivo, santo y justo, que sigue siendo santo y justo, y desea que nosotros, sus hijos, andemos en esa santidad y en esa justicia, reflejando el carácter de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de esa nueva creación en Cristo Jesús, a través del proceso de santificación del Espíritu Santo. Si tú y yo hemos nacido de nuevo, realmente nacido de nuevo,
tenemos al Espíritu Santo, fuimos sellados con él y el Espíritu Santo produce fruto en nosotros. Y ese fruto es para eso, para vivir en justicia, para vivir en santidad, no para ganar la salvación, porque tú y yo ni nadie la puede ganar por sus propios méritos, por su propia justicia, sino es para, al contrario, para demostrar con esos frutos de santidad y de justicia la evidencia de que sí somos hijos de Dios, de que sí nos hemos arrepentido de nuestro pecado y que esa salvación que es solo por gracia, realmente sí la tenemos, que es una genuina, que se ha operado en nosotros una genuina conversión. Entonces concluimos hasta aquí, queridos hermanos, que nosotros en nuestro presente como pueblo cristiano, independientemente si es judío o gentil, lo que hemos creído en Jesucristo, los que hemos creído que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, estamos bajo un nuevo pacto, el pacto de gracia dado por Dios como iniciativa de Él mismo para salvarnos por medio de la fe. Siempre solo es por medio de la fe. Lo único que tú y yo tenemos que poner es la fe. El Señor lo pone todo. Nosotros solamente ponemos la fe. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos salvarnos por medio de la obediencia a la ley de Moisés. Nadie puede salvarse por medio de la obediencia a la ley de Moisés. Es solamente por medio de la fe en Cristo. Y vamos a concluir allí, queridos hermanos, porque ya el tiempo no nos da más y se va a cerrar nuevamente nuestra sala. Y agradezco, bueno, nos quedan 6 minuticos. Agradezco a todos los que se han conectado, a que asistieron a la clase de hoy. Espero que esta introducción de la importancia de ser bíblico y entender qué significa ser bíblico haya sido de bendición para ustedes. Realmente este tema es muy largo, este tema es muy complejo, muy profundo, muchas cosas más que enseñar, que aprender, pero yo creo que vamos a continuar la próxima clase profundizando más sobre el concepto de ser bíblico y qué significa ser bíblico. Muy bien, muchas gracias hermanos por su participación. Nuevamente los invito para que se conecten dentro de 8 días, bien juiciosos, ojalá 5 minuticos antes para que nos rinda el tiempo y le saquemos el jugo a esta clase. Vamos ahora. Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra, por tu verdad, por este tiempo, esta horita que se va tan rápido, Señor. Oh, bendito Dios. Qué belleza, qué delicia es poder estudiar tu palabra, es poder saborearla, es poder conocerla y poderla profundizar, ir a cada término, a cada palabra, a cada versículo, poder comprender tu mente, tu pensamiento, lo que tú has querido revelar a nosotros, Señor. Oh Dios, enséñanos a ser bíblicos. Enséñanos a ser cristianos realmente parados en el fundamento doctrinal saludable, no interpretando la Biblia a nuestro antojo, a nuestra manera, sino que podamos ser conscientes de que todo lo que nosotros creamos en cuanto a doctrina cristiana sea bíblico, Señor, sea apegado a las escrituras, que lo que vivamos, que lo que digamos, que lo que practiquemos en nuestra vida sea bíblico. Hoy hemos entendido algunos conceptos importantes como el canon bíblico, como el concepto de los pactos. Gracias, Señor, porque tú cada día abres nuestro entendimiento y nos iluminas para comprender tu verdad y tu palabra. Ayúdanos para nunca caer en falsas doctrinas, nunca caer en interpretaciones forzadas de la Biblia. Ayúdanos, Señor, a estar siempre firmes en la sana doctrina, para que de esa manera podamos, Señor, aplicarla a nuestra vida.
Sabemos que hay falsos maestros, que hay falsos apóstoles hoy en día, que hay tantas errores doctrinales que enseñan por allí en las iglesias, en el internet, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de esto, a no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina, Señor, sino a estar parados en el fundamento bíblico, firmes, oh Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, esto es muy importante, este tema. Realmente, por ejemplo, hoy en día el judaísmo, el judaísmo mesiánico está arrastrando con muchas mentiras, con muchos engaños a mucha gente hoy en día, diciéndoles que tienen que volver a la ley y practicar un montón de cosas que son para los judíos, que son leyes, leyes judías, que no es para los gentiles. Los gentiles no tenemos que convertirnos en judíos espiritualmente hablando, porque somos el pueblo de Dios adherido, escogido y adoptado por medio de Cristo. Entonces, ya nosotros no tenemos que regresar a la ley y mucho menos pretender ganar la salvación por medio de la obediencia de la ley. Nosotros obedecemos la ley de Dios porque tenemos el poder del Espíritu Santo para hacerlo y es la evidencia de que somos hijos de Dios, pero no para ganar la salvación. Les recomiendo que tengan mucho cuidado con el judaísmo mesiánico, ¿no? Porque están engañando a muchas personas hoy en día. Que el Señor nos libre, que el Señor nos guarde y que nosotros también nos esforcemos por ser estudiosos de las Escrituras y evaluar con lupa y con pinza todo lo que nos enseñen en la iglesia o todo lo que tú escuches en internet, porque en internet hay muchísimos videos, muchísimo material y muchísimos buenos predicadores, pero también falsos maestros. Tengamos mucho cuidado. Los felicito por conectarse en este discipulado, por el anhelo de querer crecer espiritualmente y de seguir adelante en el Señor. Dios les bendiga. Una feliz noche para todos. Bendiciones.